La libertad financiera y los ingresos pasivos son dos conceptos que mucha gente perseguimos, pero que por desgracia cada vez hay más estafadores intentando venderte lo fácil que es conseguirlo y llegar a vivir sin trabajar para así quedarse con tu dinero. Hoy vamos a ver 4 ETFs que te ayudarán a acercarte a esa libertad financiera al permitirte obtener ingresos de forma totalmente pasiva y que, en mi opinión, funcionará muy bien en los próximos años. Los ETFs tienen una serie de ventajas respecto a las acciones individuales. En primer lugar, te permiten diversificar de forma simple, mientras que para conseguir 10 o 20 empresas en acciones tienes que comprarlas de forma individual, un ETF puede tener decenas, centenas o incluso miles de empresas que comprarás con tan solo un clic. Por otra parte, otra de las grandes ventajas es las comisiones, que mientras que en las acciones y algunos gestores te pueden llegar a cobrar hasta un 2%, estos ETFs no suelen subir del 0,5% anual. Y es que estas comisiones son muy importantes, ya que si inviertes 100 euros al mes en acciones que den un 8% de rentabilidad, si no hubiera comisiones al cabo de 30 años tendrías poco más de 150.000 euros, de los cuales tú solo hubieras aportado 36.000. En cambio, si hay un 2% de comisiones, que es lo que llegan a cobrar algunos gestores en ese mismo supuesto, solo conseguirías poco más de 100.000 euros, y esos casi 50.000 euros de diferencia se perderían en comisiones, es decir, perderías casi un tercio del total. Ahora que hemos visto las grandes ventajas que tienen estos instrumentos, vamos con el primer ETF. Este es el Vanguard All World High Dividend Yield. Este ETF tiene unas comisiones de menos del 0,3% y contiene participaciones en más de 1.700 empresas, repartidas más de un 40% en Estados Unidos y en menor medida empresas del resto de países del mundo, lo cual permite tener una gran diversificación. También tiene una gran diversificación a nivel sectores, teniendo parte de empresas del sector financiero, otras del sector salud, tecnológicas y otros cuantos sectores tal cual se puede observar en el gráfico. Entre estas participaciones se incluyen empresas muy conocidas como Johnson & Johnson, Nestlé o JP Morgan, entre muchas otras. Esta gran diversificación, tanto en sectores como a nivel geográfico, le ha permitido aguantar muy bien la caída de finales de 2021, donde mientras que el S&P 500 cayó cerca de un 25%, este ETF tuvo una caída máxima de poco más de un 10%, de la cual se recuperó prácticamente en apenas un mes. Como todos los ETFs que vamos a ver hoy, es de reparto y da un porcentaje del dinero que tienes invertido como dividendo, en este caso de forma trimestral. En el caso de este ETF, el dividendo suele rondar entre el 3 y el 4% anual. Este dividendo te permitirá, en el caso de tener 100.000 euros invertidos, recibir entre 750 y 1.000 euros cada 3 meses, es decir, entre 3.000 y 4.000 euros al año. Aunque este rendimiento no es demasiado, aparte de este rendimiento también habría que contabilizar la revalorización de las empresas que lo componen, ya que al tener una gran diversificación y empresas de gran calidad, es poco probable que a largo plazo no siga revalorizándose. Pero ya que esto no lo podemos medir, vamos a analizar los resultados que ha obtenido con anterioridad. Si en el 2013, cuando se creó el fondo, hubieses invertido 100.000 euros, ahora mismo tendrías unas participaciones por valor de más de 125.000 euros, con una rentabilidad de un 2,5% anual, y hubieses obtenido cerca de 50.000 euros en concepto de dividendos, de forma recurrente cada 3 meses. Este dividendo permite obtener un ingreso totalmente pasivo, ya que no hay esfuerzo en crearlo, solo comprar el ETF y el gran esfuerzo de haber conseguido el dinero para invertir, obviamente. Y una vez comprado, obtendrás dinero de forma recurrente sin necesidad de hacer nada más. Otra gran ventaja de esto es que, mientras sigue aumentando su valor y recibes de forma recurrente el dividendo es en porcentaje de las participaciones que tienes y de su valor, con lo cual, según vaya aumentando el valor de estas participaciones, también lo hará de la misma forma el dividendo que obtienes de estas. El segundo ETF del que os voy a hablar invierte en lo que para mí en la situación actual es uno de mis activos favoritos, y sí, como no podía ser de otra forma, os estoy hablando de la renta fija. En mi caso, y como ya he comentado muchas veces, tengo una gran tolerancia al riesgo, y no me importa exponerme a un mayor drawdown del mercado, es decir, a una mayor caída puntual, con tal de obtener mejores retornos. Por eso, este ETF que os voy a presentar invierte en renta fija de largo plazo, ya que, aunque esta renta fija es más peligrosa que una a corto plazo y tiene más riesgo,
también puede obtener mayores revalorizaciones. Este segundo ETF tiene el mnemónico IDTL e invierte en bono americano a más de 20 años. Y es que, aunque el Bitcoin es muy prometedor, nadie puede negar que el dólar es la moneda de referencia por excelencia, y es poco probable que esto deje de ser así en un futuro próximo. Por mucho que se vean vídeos catastrofistas de cómo se va a hundir y lo van a sustituir China, el Bitcoin, otras criptomonedas o cualquier otra moneda. Por otra parte, la deuda americana siempre ha sido considerada como el activo más seguro que existe, y por ello este ETF es bastante seguro a largo plazo. Los dividendos de este ETF son semestrales y actualmente tiene una rentabilidad del poco más del 3,5%. Por otra parte, tiene unas comisiones muy bajas, que no llegan al 0,1%, lo cual permite exprimir al máximo la rentabilidad que este ETF ofrece. Aunque este ETF no lo mantendría por una cantidad de tiempo indefinida, como en el caso anterior, sí que me parece el momento más adecuado para él, debido a la situación actual macroeconómica y al valor que tiene actualmente este ETF. Como ya os he comentado en vídeos anteriores, parece que las tasas de interés han tocado techos y son las más altas de las 2 últimas décadas. Esto ha hecho que el valor de las participaciones de este ETF se desplome más de un 50% en los últimos 3 años, ya que al subir los tipos de interés y las rentabilidades de los bonos, el precio de los mismos ha caído en picado. Lo contrario sucederá cuando tengan que empezar a recortar tasas de interés. Este recorte, con la inflación por buen camino, cerca de un 3%, y la economía de Estados Unidos, que aunque como ha demostrado es muy resistente, se va debilitando, hay una alta probabilidad de que suceda el año que viene. Todos estos factores hacen que el suelo de este ETF es probable que ya se haya alcanzado, y si no, que esté muy cerca de él, y se puedan obtener revalorizaciones muy interesantes en los próximos 2 o 3 años, aparte del ingreso pasivo de este 3,5% de dividendo actual. El tercer ETF que os voy a presentar es el MSCI World Quality Dividend de la gestora BlackRock, y al igual que el primer ETF está compuesto por empresas que llevan muchos años repartiendo dividendos y que tienen la previsión de que sigan haciéndolo y cada vez mayores. Este ETF da entre un 3 y un 3,5% de dividendo anual, de forma semestral, y aunque la diversificación geográfica es similar al primer ETF que os presenté, en este caso se centra mucho más en el sector tecnológico, teniendo casi un 30% de sus participaciones en él, con empresas como Apple o Microsoft. Y es que, aunque en mi opinión en el medio o incluso corto plazo la renta variable va a tener una corrección bastante severa, es innegable que el crecimiento de estas empresas tecnológicas a largo plazo es asombroso y hay que aprovecharse de él. Este gran porcentaje en empresas tecnológicas le ha permitido aumentar su valor de participación en cerca de un 25% en los últimos 5 años, sin contar los dividendos, lo cual, como en el primer caso, permite recibir ingresos pasivos a la vez que el valor de nuestras participaciones en esas empresas sube, y con ello nuestro patrimonio y el dividendo que recibimos de esas participaciones, ya que ese 3 o 3,5% es sobre el valor de las participaciones. El cuarto y último activo que os voy a presentar tiene un poco de truco, ya que no es un ETF como tal, sino un fondo de inversión. Este fondo de inversión está dedicado a los mercados monetarios. Estos fondos invierten en renta fija de muy corto plazo, de días o como mucho 1 o 2 meses. Hasta el propio Warren Buffett, como os comenté en mi último vídeo, tiene actualmente una parte importante de su cartera en bono americano a corto plazo, para aprovechar sus ventajas y esperar posibles caídas en la bolsa, o simplemente que la situación macroeconómica mejore para justificar los precios tan elevados que tienen actualmente las acciones americanas. Una de las grandes ventajas que tiene este fondo de inversión es que al ser renta fija de tan corto plazo, a pesar de la enorme subida de tipos de interés, la caída ha sido de solo un 3% a lo largo de los 3 últimos años, al contrario que otros fondos de renta fija con caídas de hasta el 50%. Esto permite que aproveches la renta fija a los tipos de interés tan interesantes que hay actualmente, sin apenas riesgo, ya que no bajaría excesivamente el valor si los tipos de interés siguieran subiendo. Como contramedida negativa, si los tipos de interés bajan en el futuro, tampoco se revalorizará excesivamente, y la remuneración que ofrecen descenderá considerablemente y ya no serán un activo atractivo. A pesar de eso, este fondo te permite aprovechar la situación actual minimizando los riesgos, y si la renta variable corrige de forma considerable, como sucedería en el caso de una recesión como la que yo supongo que va a suceder en los próximos meses, podremos mover nuestro dinero a un fondo de renta variable sin tener que declararlo, ya que no habremos vendido ni generado ganancias. Os dejo el nombre de este fondo y del resto de ETFs en la descripción, junto con su ISIN, para que lo encontréis fácilmente.
Todos ellos están disponibles en la plataforma que yo utilizo para las inversiones y que también os dejo en la descripción para que obtengáis un pequeño bono si creáis la cuenta a partir de ese enlace. Si has llegado hasta aquí y te ha parecido interesante, déjame un like y suscríbete y cuéntame en los comentarios qué ETF te ha parecido más interesante. Con esto concluimos por hoy y nos vemos en el próximo vídeo.